La búsqueda del conocimiento es la empresa más fundamental y continua de la humanidad. A lo largo de la historia, hemos tejido narrativas, forjado sistemas de pensamiento y desarrollado métodos rigurosos en un esfuerzo incesante por comprender el mundo y nuestro lugar en él. Este ensayo se propone trazar la odisea de esta búsqueda, explorando la evolución de los paradigmas con los que hemos intentado dar sentido a nuestra existencia. No es un simple recuento cronológico, sino la crónica de una lucha dialéctica entre la certeza y la duda, entre el mundo tal como se nos aparece y una realidad más profunda y verdadera que intuimos oculta tras el velo de lo cotidiano. En el corazón de toda filosofía yace un asombro primordial. El filósofo Jostein Gaarder lo ilustra con una poderosa metáfora. El universo es como un gran prestidigitador que saca un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. La mayoría de nosotros, absortos en la vida diaria, nacemos y vivimos en lo profundo de la suave piel de este conejo, sin notar el milagro. Nos habituamos al mundo. Pero el filósofo, al igual que un niño, nunca pierde la capacidad de asombro. Su misión es emprender un peligroso viaje hacia los límites de la existencia, subirse por uno de los finos pelillos de la piel del conejo, para intentar mirar a los ojos al gran prestidigitador. El ser humano, a diferencia de otras criaturas, no se conforma con ser parte del truco, anhela desvelar el misterio que separa la apariencia del truco de la realidad del mago. Este ensayo seguirá el rastro de esa valiente escalada. Iniciaremos nuestro recorrido con los grandes sistemas míticos, las primeras respuestas de la humanidad al enigma del cosmos. Proseguiremos hacia la monumental síntesis entre fe y razón lograda por la teología cristiana, un intento de armonizar la revelación divina con la herencia de la filosofía griega. Finalmente, nos adentraremos en la crisis de la modernidad, donde el racionalismo continental y el empirismo británico se enfrentaron en un duelo que no solo redefinió la filosofía, sino que sentó las bases de la ciencia tal como la conocemos hoy. Este viaje desde el asombro primordial hasta los sistemas de pensamiento estructurado comenzó con las primeras grandes respuestas de la humanidad a las eternas preguntas, los mitos. Antes de que existieran la ciencia o la filosofía formal, el mito fungió como el primer gran sistema explicativo de la humanidad. Su función fue estratégica, proporcionar coherencia, significado y respuestas a los fenómenos que escapaban a la comprensión. Los mitos no eran meros cuentos, sino el andamiaje sobre el cual las primeras civilizaciones construyeron su visión del mundo, un marco que daba sentido a la vida, la muerte y los ciclos de la naturaleza. La explicación mítica, de carácter trascendente, postula un universo gobernado por voluntades divinas. El texto fuente define un mito como un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Antes del surgimiento del pensamiento crítico, las distintas religiones ofrecían un repertorio de estas narrativas que se transmitían de generación en generación. Por ejemplo, en la mitología nórdica, fenómenos como los truenos y la lluvia no eran eventos meteorológicos impersonales. Se creía que el dios Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por machos cabríos, y cuando agitaba su martillo, se producían truenos y rayos. Dado que la lluvia era vital para la fertilidad de los campos, Thor era adorado como un dios fundamental para la supervivencia. Así, el mito proporcionaba una respuesta directa y personal a una pregunta crucial. ¿Por qué llueve? Llovía porque Thor agitaba su martillo. Alrededor del año 600 a.C., en Grecia, surgió una manera de pensar radicalmente nueva. Los primeros filósofos, conocidos como los filósofos de la naturaleza, introdujeron un cambio fundamental. Su proyecto consistía en entender los sucesos de la naturaleza estudiando la naturaleza misma, buscando explicaciones inmanentes al mundo físico, sin recurrir a lo sobrenatural. Fueron ellos quienes dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar. Estos pensadores se preguntaban cómo el agua podía convertirse en peces vivos, o cómo la tierra inerte podía dar lugar a flores y árboles. En lugar de atribuir estos cambios a la voluntad de los dioses, buscaron una materia primaria subyacente, un elemento original del cual todo procedía y al que todo volvía. Los tres filósofos de Mileto representan los primeros intentos de esta búsqueda.
Tales propuso que el origen de todas las cosas era el agua. Anaximandro postuló que el origen era algo indefinido, apeiron. Razonó que aquello de lo que todo ha sido creado tiene que ser, por fuerza, distinto a todo lo creado, y por tanto, no podía ser una sustancia tan común como el agua. Anaxímenes concluyó que todo se originaba en el aire o la niebla, que se condensaba para formar agua y tierra, y se enrarecía para convertirse en fuego. Aunque sus respuestas puedan parecer hoy elementales, su verdadero avance no radicaba en qué pensaban, sino en cómo pensaban. Al buscar leyes naturales constantes, independizaron el pensamiento de la religión. Este decisivo paso del mito al logos sentó las bases para la primera gran disputa epistemológica de Occidente. Un debate sobre las verdaderas fuentes del conocimiento que definiría a la filosofía clásica griega. La era clásica griega se convirtió en el crisol donde se forjaron los dos pilares del pensamiento occidental, el racionalismo y el empirismo. En la Atenas de Sócrates, la filosofía se centró en el ser humano. Como diría siglos más tarde el filósofo romano Cicerón, Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra. Pero fueron sus sucesores, Platón y Aristóteles, quienes construyeron los dos grandes sistemas que definirían la búsqueda del conocimiento durante milenios. La confrontación entre la vía a priori, basada en la razón, de Platón, y la vía a posteriori, basada en la experiencia, de Aristóteles, estableció una dualidad fundamental para toda la historia posterior de la filosofía. Platón y el mundo de las ideas. Platón, 427–347 a.C., se enfrentó al problema del cambio y la permanencia. ¿Cómo podemos tener un conocimiento seguro de un mundo donde, como decía Heráclito, todo fluye? Su respuesta fue radical. Desarrolló una profunda desconfianza hacia el mundo de los sentidos. Para él, todo lo que podemos tocar y ver es efímero e imperfecto. Por lo tanto, sobre el mundo sensible, solo podemos tener opiniones poco seguras. El verdadero conocimiento, certero y eterno, solo puede encontrarse en el mundo de las ideas, una realidad separada, inmutable, accesible únicamente a través de la razón. Para explicar esta dualidad, Platón utiliza la analogía del pastelero. Aunque un pastelero haga 50 pastas aparentemente iguales, ninguna es idéntica a otra. Algunas pueden tener imperfecciones. Sin embargo, todas comparten una forma común, porque provienen del mismo molde perfecto. De la misma manera, todos los caballos que vemos en el mundo sensible son copias imperfectas de una imagen modelo perfecta y eterna, la idea de caballo. Platón concluyó que detrás de cada fenómeno de la naturaleza existe una idea o forma perfecta en este mundo superior. Esta visión filosófica encuentra su máxima expresión en el mito de la caverna. En esta alegoría, los seres humanos son prisioneros encadenados, forzados a mirar una pared sobre la que se proyectan sombras, creyendo que esa es la única realidad. El filósofo es aquel prisionero que logra liberarse y ascender hacia la salida de la caverna. Al principio, la luz del sol, la verdad, lo ciega, pero poco a poco comprende que las sombras eran meros reflejos de las cosas reales. El arduo camino del filósofo es este ascenso desde las sombras de la ignorancia, percepción sensible, hasta la luz del verdadero conocimiento, razón. Aristóteles, 384–322 a.C., el alumno más brillante de la Academia de Platón, llevó la filosofía por un camino radicalmente distinto. Si Platón se evadía del mundo sensible, Aristóteles, en cambio, se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Su interés primordial era la naturaleza viva y los procesos observables. Para él, el mayor grado de realidad no era lo que pensamos con la razón, sino lo que percibimos con los sentidos. Criticó duramente la teoría de las ideas de su maestro, argumentando que Platón había duplicado el número de las cosas sin explicar nada. No hay un mundo de ideas separado. La forma de una cosa, para Aristóteles, es el conjunto de sus cualidades específicas, inseparables de su materia. Postuló que no hay ideas innatas en la mente humana y formuló uno de los principios clave del empirismo. No existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Mientras Platón era un poeta,
Aristóteles era un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Fue el primer gran biólogo de Europa, clasificando el mundo natural en grupos y subgrupos. Esta vocación metódica lo llevó a crear la lógica como ciencia, estableciendo las reglas para las conclusiones válidas, una herramienta indispensable para organizar la realidad observada a través de los sentidos. La dualidad entre el idealismo racional de Platón y el realismo empírico de Aristóteles estableció una tensión dialéctica monumental. Este enfrentamiento no fue un simple debate académico. Creó el conjunto de herramientas filosóficas esenciales que el mundo medieval heredaría, haciendo casi inevitable que la teología posterior se fracturara también a lo largo de estas líneas racionalistas y empiristas. Con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo, el proyecto filosófico se enfrentó a un nuevo desafío: armonizar la revelación divina de la tradición judeocristiana con el legado de la razón griega. Los pensadores medievales buscaron integrar las verdades de la fe con las herramientas conceptuales heredadas de Platón y Aristóteles. La pregunta central que dominó la época fue: ¿hay contradicción entre la Biblia y la razón? ¿O son la fe y el saber dos caminos compatibles hacia la verdad? San Agustín. La cristianización de Platón. San Agustín, 354-430, figura de transición entre la antigüedad tardía y el inicio de la Edad Media, encontró en el neoplatonismo el marco ideal para su pensamiento. No vio una contradicción insalvable, sino que procedió a cristianizar a Platón. Propuso que las ideas eternas e inmutables no existen en un mundo separado, sino en los pensamientos de Dios antes de la creación. De esta manera, las imágenes modelo platónicas se convirtieron en los arquetipos divinos sobre los cuales Dios modeló la realidad. Para Agustín, sin embargo, la razón humana tenía sus límites. Sostenía que, para alcanzar las verdades divinas, la razón debía ser iluminada por la fe. La búsqueda puramente intelectual no podía dar paz al alma. Fue solo tras su conversión que encontró el sosiego que anhelaba, como lo expresó en su célebre conclusión: «Nuestro corazón está intranquilo hasta encontrar descanso en ti». Tomás de Aquino. La cristianización de Aristóteles. Casi 1000 años después, Tomás de Aquino, 1225-274, emprendió una síntesis igualmente monumental, pero esta vez con Aristóteles como pilar. En una época en que los escritos del filósofo griego reingresaban a Europa a través de los eruditos árabes, Aquino se propuso demostrar que no existía contradicción entre fe y razón. Argumentó que existen dos caminos complementarios para llegar a la verdad sobre Dios: la revelación divina, la Biblia, y la razón a través de los sentidos, el estudio de la naturaleza. No podía haber conflicto, pues ambos procedían de Dios. Para ilustrarlo, utilizó una esclarecedora analogía. Podemos tener una impresión del autor Knut Hamsun leyendo su novela Victoria, pero para conocerlo como persona, necesitaríamos su biografía. De forma similar, estudiando la naturaleza, la obra de Dios, podemos reconocer que existe un creador, pero es solo a través de la Biblia, su autobiografía, donde lo conocemos como persona. Al cristianizar a Aristóteles, Aquino legitimó el estudio del mundo físico como una vía válida de conocimiento. La síntesis medieval, tanto agustiniana como tomista, creó un universo intelectual coherente. Sin embargo, la creciente independencia de la ciencia y la filosofía, iniciada en el Renacimiento, terminaría por romper este delicado equilibrio, dando lugar a una nueva y feroz confrontación epistemológica entre la razón y la experiencia. El Renacimiento y la nueva ciencia crearon un paradigma que exigía un fundamento para el conocimiento más seguro que la autoridad de la Iglesia o los textos antiguos. Los siglos XVII y XVIII se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento decisivo entre dos visiones. Por un lado, el racionalismo continental, que confiaba en el poder de la razón. Por otro, el empirismo británico, que sostenía que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. René Descartes, 1596-1650, es considerado el padre de la filosofía moderna. Su proyecto fue construir un sistema de conocimiento inmune a la duda. Para ello, empleó un método de duda radical.
decidió dudar de todo en un esfuerzo por librarse de ideas viejas y encontrar un punto de partida absolutamente indudable. Tras dudar de todo, encontró una única certeza: el hecho mismo de que estaba dudando. Y si dudaba, pensaba. Y si pensaba, tenía que existir. Esta conclusión, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, se convirtió en la piedra angular de su filosofía. Establecía la existencia del yo pensante como la primera y más indudable de las verdades, una certeza a la que se llega únicamente por la razón. A partir de aquí, reconstruyó el edificio del conocimiento, culminando en un claro dualismo, una separación radical entre la realidad pensante, res cogitans, o espíritu, y la realidad extensa, res extensa, o materia. En el otro extremo del espectro filosófico se encuentra David Hume, 1711-1776, la figura culminante del empirismo británico. Siguiendo la tradición de John Locke, quien afirmaba que la conciencia es una pizarra en blanco, tabula rasa, Hume sostenía que todo el contenido de nuestra mente se deriva de los sentidos. Distinguió entre impresiones, sensaciones inmediatas y vivas, e ideas, recuerdos o pálidas copias de esas sensaciones. Armado con este principio, emprendió una crítica radical. Argumentó que conceptos como la causa y el efecto no son algo que percibimos en el mundo. Lo que observamos es una conjunción constante, un suceso sigue a otro, pero nunca percibimos la conexión necesaria, la fuerza que los une. La idea de causalidad, concluyó, no es más que un producto del hábito psicológico, no una ley de la naturaleza. De manera similar, atacó la idea de un yo inalterable. Al volver la introspección hacia sí mismo, Hume no encontró ninguna impresión de un yo permanente, sino solo un manojo o un montón de juicios diferentes. Su escepticismo lo llevó a una postura agnóstica. Dado que las verdades metafísicas, como la existencia de Dios, trascienden cualquier posible experiencia sensible, la razón humana es incapaz de probarlas o refutarlas. El profundo enfrentamiento entre el racionalismo y el empirismo dejó a la filosofía en una grave crisis epistemológica. El racionalismo corría el riesgo de construir sistemas de pensamiento sin anclaje en la realidad, mientras que el empirismo radical amenazaba con disolver la realidad misma, incluidas las leyes científicas y la identidad personal, en un mero hábito subjetivo. Este fue el problema crítico que Immanuel Kant se propuso resolver, preparando el terreno para la continuación de la odisea del conocimiento en la era contemporánea. Conclusión: la odisea inacabada. El viaje del pensamiento humano, desde las certidumbres incuestionables del mito hasta la profunda tensión de la modernidad entre la razón y los sentidos, revela una odisea intelectual tan vasta como la propia historia. Hemos transitado desde las explicaciones divinas, pasando por la elegante síntesis de la fe y la filosofía, hasta llegar a la crisis epistemológica moderna. Esta trayectoria no es simplemente una sucesión de ideas, sino el reflejo de la incansable búsqueda humana de un fundamento seguro para el saber. Un intento perpetuo por desvelar una realidad verdadera, oculta tras el velo de las apariencias. El legado de esta evolución es tan complejo como profundo. Aunque los sistemas filosóficos cambian, las preguntas fundamentales que los impulsaron, ¿quiénes somos? ¿De dónde viene el mundo? ¿Cómo debemos vivir?, persisten con la misma urgencia. La historia de la filosofía no nos ofrece respuestas definitivas, sino un diálogo continuo y enriquecedor a través de los siglos. La tensión dialéctica entre certeza y duda, entre lo que la razón postula y lo que los sentidos presentan, sigue siendo el motor fundamental del pensamiento occidental. Nuestras más avanzadas preguntas científicas y nuestras más íntimas dudas existenciales son ecos de este antiguo debate. En última instancia, la búsqueda del conocimiento no es un problema a resolver, sino una condición inherente al ser humano. No es un destino, sino un viaje. La odisea de la filosofía está, por su propia naturaleza, inacabada. Cada generación, al igual que Sofía en su jardín, está llamada a emprender su propio camino, a cuestionar lo habitual y a escalar desde las profundidades de la piel del conejo hacia la desafiante luz del asombro, la experiencia y la razón. El gran truco de magia continúa, y con él,
nuestra inextinguible necesidad de mirar a los ojos al prestidigitador. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos.